Pues ahora, para finalizar el día de hoy del Congreso, tendremos un simposio de cooperación internacional que correrá a cargo de la alumna de quinto curso, Loreto Llanes Monsalve, que es colaboradora con PROID en Burkina Faso y otros países, y con Marco Antonio Álvarez Vega, que es neurocirujano de aquí de Luca y que también colabora en Kenia y en África. Bueno, buenas tardes, yo soy Loreto, como bien explicó Elena ya, algunos ya me conocéis también. Y bueno, lo primero, dar las gracias a la organización del Congreso, ¿no? Porque, bueno, todavía le decía ahora a Pablo que no sé por qué dije que sí, porque yo lo paso fatal con estas cosas, pero bueno, que me perdonéis si me pongo nerviosa o si hay algo que no entendáis, lo que sea, a mí no me importa que me interrumpáis, de hecho lo prefiero porque así también dirijo un poco lo que os voy contando a lo que a vosotros os interesa, que a veces pues nos ponemos aquí a dar la charla y resulta que contamos cosas que nos están interesando. Yo casi prefiero que me interrumpáis y me preguntéis, ¿vale? Y bueno, pues nada, yo os voy a explicar, la verdad es que no sabía muy bien cómo enfocar la charla y pues dije, pues a mí que me gustaría que me contaran, pues qué es la cooperación al desarrollo, ¿no? Que yo cuando decidí irme por primera vez de voluntariado, pues no me lo habían explicado muy bien todavía y fue en esa formación cuando de verdad pues alguien me dijo lo que era o más bien lo que no era, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo mi presentación con esto, ¿no? ¿Qué es la cooperación al desarrollo? O cooperación al desarrollo entre interrogaciones, ¿no? Y pongo este mapa, ¿no? La cooperación al desarrollo se basa en esto fundamentalmente, en el mundo. Y veis que igual alguno ya lo sabéis también, ¿no? Pero es una proyección un poco atípica que no estamos acostumbrados a ver, es una proyección de Peters, más alargada de lo normal. Y esto es porque la proyección que estamos acostumbrados a ver, que es la que está aceptada universalmente para estudios topográficos y geográficos y demás, es la proyección de Mercator, que es mucho más redonda y demás. Pero no, este hombre, Peters, en los años 70 y tal, definió pues que esa proyección no era real. Realmente Mercator lo que hizo en su día para plasmar en un plano, bueno, en dos dimensiones, el mundo, fue pues proyectar una esfera en un cilindro y eso hacía que los extremos parecieran mucho más grandes de lo que realmente son en realidad si os subís a una nave y miráis la Tierra, ¿no? Y pues la realidad de la cooperación al desarrollo es esta, ¿no? Es que el mundo y una proyección de Peters, donde lo que se conoce en cooperación al desarrollo como sur es pues la mayor parte del área de la Tierra y este área, bueno, las áreas proporcionalmente equiareales son las zonas del Ecuador, concentran además la mayor proporción de pobreza, ¿no? Hay una desigualdad que llamamos en cooperación al desarrollo estructural. Se sabe que es una proyección de Peters porque tienen que caber por lo menos 13 veces Alaska dentro de África. Eso en la proyección de Mercator, si lo comprobáis un día, pues no sucede, no es posible hacerlo, ¿vale? Entonces, pues lo que os decía, ¿no? Existe una situación de desigualdad en el mundo, ¿no? Una desigualdad que se llama norte-sur, pero que yo realmente me gusta más llamarla una desigualdad cuadrante privilegiado, 3 cuadrantes no privilegiados, porque si os fijáis ahí, y mucho más que norte-sur. Y esta desigualdad social, o más bien económica también, no se basa exclusivamente en que haya países que tienen mala suerte o que hay países que pues que por su situación geográfica tienen la historia que tienen, sino que hay una desigualdad estructural marcada por las dinámicas mundiales, ¿no? Sobre todo pues hoy en día de la economía y del comercio. Entonces, para que esta desigualdad se desaparezca, ¿no? Son necesarios cambios estructurales y por eso el objetivo de la cooperación al desarrollo finalmente es desaparecer. La cooperación al desarrollo incide en los cambios estructurales para finalmente pues, no hacer falta si algún día se consigue, ¿no? Entonces, ¿qué es la cooperación al desarrollo? Pues a mí la verdad es que definir qué es la cooperación al desarrollo me resulta un poco difícil. Y prefiero más bien empezar a definir lo que no es, que me resulta lo tengo un poco más claro, ¿no? Para mí la cooperación al desarrollo, eso fue lo que me dijeron alguna vez, no es cooperación internacional. Y a mí esto fue una de las cosas que más me chocó, porque se llama así, todo el mundo dice cooperación internacional, y realmente cooperación internacional son las relaciones que se establecen a nivel diplomático entre gobierno a gobierno, o las relaciones que se establecen entre las ONGs
La cooperación internacional sería las relaciones que se establecen entre gobierno y gobierno a nivel diplomático, en las que intervienen sobre todo pues, organismos internacionales como la ONU o la OTAN o directamente los gobiernos mediante acuerdos internacionales, y generalmente pues, no se basa el objetivo no sería establecer una justicia social, sino que siempre busca una relación de interés entre las dos partes, ¿no? Siempre pues, sacar un beneficio mutuo o, como sabemos muchas veces, pues un beneficio más para unos que para otros, ¿no? Y la cooperación al desarrollo no es eso. La cooperación al desarrollo sería una relación entre una ONG de desarrollo no gubernamental, o sea, independiente desde el punto de vista gubernamental y diplomático, con un gobierno local o con directamente la población local, ¿no? Y aquí, bueno, pues os puse unos ejemplos de los viajes que yo hice, que fue este último verano a Burkina Faso, en julio, y el verano anterior a Camerún, ¿no? Cómo yo pude ver realmente dónde había cooperación internacional y dónde había cooperación al desarrollo. En este caso, pues las dos fotos son de Burkina Faso, son la furgoneta está sacada en Diebougou, y el centro comercial Libia Ouaga 2000 es de Ouagadougou, de la capital política de Burkina. Y bueno, pues a mí me llamó la atención, ¿no? que estuviese en esta furgoneta pintada la cara de Gaddafi, ¿no? Cuando Gaddafi es el presidente de Libia. Y preguntando, pues bueno, pues me enteré que Gaddafi en su día, pues la dictadura de Gaddafi había financiado pues proyectos y construcciones en Burkina, estableciendo relaciones diplomáticas y demás, y bueno, pues consiguiendo a cambio materias primas, ¿no? del Subsahel. Y bueno, pues la diferencia considerable, ¿no? entre las construcciones que hay en Ouaga 2000, que es el barrio del extrarradio de Ouagadougou, que bueno, es el barrio rico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aquí tenéis el centro comercial que financió Gaddafi. Y luego, bueno, pues vais a ver en más fotos también el contraste que hay con otras construcciones, ¿no? Y esto es una estatua que hay en el centro de Ouagadougou, ¿no? Con Blaise Compaoré y Gaddafi, pues saludándose así de colegas y tal. Y bueno, sabéis que Blaise Compaoré era el anterior presidente de Burkina Faso, ahora pues ya no lo es, hubo un golpe de Estado, creo que fue en octubre. Yo cuando fui en julio sabía que podía haber un golpe de Estado, llevaban varios meses pues moviéndose las aguas y demás. Yo intenté preguntar, intenté informarme, la gente no sabía nada, y en África cuesta mucho que te hablen de política porque es un tema todavía tabú, sobre todo en las zonas rurales. Y bueno, no se sabía lo que iba a pasar, intentaban hacer el problema surgió porque Compaoré llevaba pues sus 25 años en el poder, creo recordar, y quería aprobar una reforma constitucional para poder seguir presentándose a las siguientes elecciones. Entonces, bueno, pues había un sector de la población y sobre todo de la oposición política pues que decía que ya había cumplido su mandato y que debía retirarse políticamente, y bueno, pues él no estaba dispuesto a ceder el poder. Finalmente hubo un levantamiento armado y ahora mismo hay un gobierno de transición civil-político. Y bueno, estas son otras formas de cooperación internacional que tampoco son cooperación al desarrollo. Aquí tenéis la sede, a este lado, la sede de la Unión Africana en Ouagadougou también, en Burkina Faso. La Unión Africana sería una unión que busca, todavía le falta mucho, ¿no? Pero buscaría la unión monetaria y económica en toda África del Oeste, y son 54 estados africanos en total, más Marruecos. Y bueno, pues todavía le queda bastante que recorrer y se basa en lo que sería la teoría del panafricanismo, ¿no? Buscar una moneda común, un mercado común, una unión aduanera para ser competitivos sobre todo con Europa. Y bueno, pues la sede está en Timbuktu, en Mali. Y luego la otra foto pues es la Comisión Nacional para los Refugiados en Burkina Faso, que bueno, sabéis que Burkina limita al norte con Malí, y sobre todo pues después de la guerra civil que está ahí en Malí y la revolución tuareg y demás, tiene muchos refugiados de este país, y bueno, esta es la oficina que los gestiona. Pues estas fotos también pues, no las quería poner porque el anterior gobierno de Compaoré, que fue el que yo conocí también, pues tiene unas relaciones diplomáticas muy afines con Francia. Burkina Faso fue excolonia francesa, entonces, bueno, pues ahí tenéis a la Total, que es una petrolífera francesa, que tiene el monopolio prácticamente de la venta de petróleo en Burkina Faso. Tenéis Airtel, tenéis Canal Plus y tenéis Coca-Cola, que es omnipresente.
Y esto es un proyecto de desenclavamiento de comunicaciones financiado por el pueblo americano. Las carreteras en Burkina Faso, pues sobre todo las que están bien asfaltadas, podemos encontrar esta señal, ¿no?, que está financiado pues por el gobierno americano. Entonces, además de no ser cooperación internacional, donde vemos que la relación no es totalmente simétrica, sino que hay una ligera asimetría, también está bien distinguir, ¿no?, que hay dos formas de trabajar en terreno de forma extragubernamental, o sea, de forma independiente. Una sería la cooperación al desarrollo y otra sería la ayuda humanitaria. Es decir, cuando nosotros queremos trabajar en terreno, podemos ir bien como trabajadores de cooperación al desarrollo o bien dentro de una organización de ayuda humanitaria en crisis. La ayuda humanitaria estaría enfocada más bien a la solución de problemas urgentes o puntuales, ¿no?, o lo que llamamos crisis. Y la cooperación al desarrollo estaría más orientada a la promoción del desarrollo a largo plazo. Se tiende a decir que la cooperación al desarrollo empieza cuando acaba ya la ayuda humanitaria. Por ejemplo, pues si tenemos en este momento la crisis del ébola, que la tenemos ahí muy cercana, ¿no? En Sierra Leona pues había un sistema sanitario ya muy deteriorado, la crisis de ébola pues lo ha terminado de deteriorar aún más. Y ahora, bueno, allí todo el despliegue que hubo de Médicos Sin Fronteras, que fue la principal organización que lo gestionó, eso era ayuda humanitaria, y ahora que la crisis se está empezando a resolver, y pues ahora hay que empezar otra vez a volver a montar todo este sistema sanitario que en su día pues se desmanteló, ¿no? Y eso sería cooperación al desarrollo, buscar la autosostenibilidad de este sistema sanitario para que vuelva a funcionar otra vez como debería haber funcionado, ¿no? La típica frase esta de no me des peces, enséñame a pescar. Entonces, las principales diferencias entre ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo sería, bueno, pues que en la ayuda humanitaria fundamentalmente las acciones las llevan a cabo agentes externos o ONGs internacionales y cubren necesidades locales. Y la cooperación al desarrollo la llevan a cabo fundamentalmente agentes locales, que a mí esto fue algo que me tiró abajo también mis expectativas, lo que yo pensaba que era la cooperación al desarrollo, ¿no? Porque yo tenía la idea de que también eran ONGs que iban, que hacían y demás. Y cuando llegué allí pues me di cuenta que no, que al final la gente extranjera allí somos lo menos importante, ¿no? A veces prestamos apoyo, a veces damos formación, a veces simplemente hacemos de gestores y hacemos controles de calidad, pero generalmente la gente que trabaja allí son agentes locales. O sea, allí, yo en Camerún cuando estuve, yo hice labores de enfermería y también pues aprendí algo de medicina, pero como enfermera la verdad es que me sentía súper inútil porque allí había enfermeras que eran camerunesas, formadas en universidades camerunesas y lo llevaban todo perfectamente bien, o sea que realmente yo aprendí más de ellas que ellas de mí. La ayuda humanitaria, por lo tanto, se caracteriza por la verticalidad y la cooperación al desarrollo pues por la horizontalidad o por la cooperación, ¿no? El objetivo, como ya os dije, pues solucionar crisis o disminuir el alcance de estas crisis a nivel de mortalidad, y actuaría sobre todo en crisis de conflictos armados, en crisis alimentarias como la que hubo hace unos años en el Cuerno de África, en crisis epidémicas como la que os dije del ébola y en catástrofes naturales. Y el objetivo de la cooperación al desarrollo, sin embargo, no sería paliar estas situaciones de crisis, sino después de estas crisis llegar a no ser necesaria, buscar la autosuficiencia de todos los sistemas que deberían cubrir las necesidades básicas de la población, ¿no? Entonces, os voy a hablar ahora pues, de dos de los proyectos que yo conocí, porque me parece que son ejemplos de la autosostenibilidad que busca la cooperación al desarrollo, ¿no? La foto de para acá es la del Hospital Dominicano San Martín de Porres, que fue en el que estuve en Yaoundé, en Camerún, y la otra foto sería el proyecto Clima, que es un proyecto de formación agrícola que fue el que conocí este año en Burkina Faso. Entonces empiezo pues por Camerún, ¿no? Que fue lo que me queda un poquito más lejos. El hospital se encuentra en Mobeti, en Yaoundé, o lo que llaman La Colina. Es uno de los barrios pues, un poco más modestos de Yaoundé, de la capital política de Camerún. Y bueno, la verdad es que está en un emplazamiento privilegiado. Ahí os puse un par de fotos, ¿no? Como es el hospital por fuera y por dentro, que es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Esta sería la cantina del hospital. Aquí pues hacen la comida para los pacientes, pero la comida de los pacientes no está incorporada dentro del precio de la estancia hospitalaria, sino que las familias pueden ir a comprar allí la comida y luego llevársela al familiar que está ingresado, o bien pues puede llevar la comida de su casa, o pues los trabajadores del hospital también comíamos ahí en la cantina, ¿no? Esta sería La Colina, como veis pues es el barrio de Mobeti, es un barrio pues modesto, ¿no? Y otro hospital también de las mismas características del San Martín de Porres que conocí en Monabebe.
Bueno, para que vierais un poco qué modelos de hospital pues hay allí, ¿no? Son hospitales al aire libre, pues donde la higiene es algo pues bastante complicado de mantener a veces y demás. Y el Hospital San Martín de Porres es un ejemplo de autosostenibilidad, pues porque en su día fue fundado por Cristina Antolín, que es la directora del hospital, que estuvo unos 15 años en Congo, creo, y salió, bueno, en su día la amenazaron grupos paramilitares y salió de allí y la destinaron a Camerún. Y llegó a Movetí, y en Movetí pues se dio cuenta, ella es médico y cirujana, y se dio cuenta de que no había un dispensario cerca, que la gente pues tenía que caminar varios kilómetros para llegar al primer dispensario de salud. Y ella, como había dedicado 15 años de su vida a llevar a cabo cuidados de salud en Congo, pues decidió montar un dispensario. Y enseguida pues ese dispensario se quedó pequeño. Bueno, os voy a poner otra vez la foto del hospital. Se quedó pequeño y con fondos de Manos Unidas pues empezó a levantar y a construir este hospital. Y ella, pues, analizando un poco la situación sanitaria de Camerún, que Camerún tiene un sistema sanitario estatal, pero no público, o sea, hay hospitales que dependen del gobierno, pero la población paga los servicios sanitarios, o sea, es un pago por servicio. Y muchas veces pues se inflaban los precios de estos servicios, ¿no? Había mucha corrupción. Entonces ella lo que dijo, vale, pues voy a integrarme en este sistema sanitario que existe en el país, pero voy a cambiar aquello que no me parece que está bien, que es pues que se inflen los precios, ¿no? Que se le cobre a la gente más de lo que debería pagar. Entonces ella marcó unos precios que respetan, bueno, pues el precio del servicio prestado. Con esos precios se paga la medicación, paga la estancia hospitalaria, lo que consume el paciente, y paga además el salario de los médicos locales, porque allí trabajan médicos cameruneses y enfermeras camerunesas formadas en Yaoundé y demás. Y salvo el equipo médico formado por las religiosas, que ellas no cobran y viven pues en una casa de la congregación. Y entonces el objetivo de este hospital es pues eso, pago por servicio médico, y esos fondos pues seguir sosteniendo el hospital independientemente de fondos estatales. Esto, bueno, os puse esta foto porque me encanta también, porque bueno, esto es la región más central, que es donde está el hospital de Mona Bebe, que os enseñé antes. Y esta es una paciente que luego, por no extenderme más, si da tiempo y en el tiempo de preguntas me queréis preguntar por ella, pues os cuento un poquitín. Estuvo en Madrid aquí poniéndose una prótesis. Y aquí hay un fallo en la presentación. Esa foto estaba ahí mal. Bueno, y ahora os voy a hablar de Clima, ¿no? Del proyecto que conocí este año en Burkina. Pues eso, Clima es un proyecto de formación agrícola, no tiene nada que ver con el mundo sanitario. Y llegué allí un poco también por rebote, porque no estaba previsto que yo fuera a este proyecto. Yo estuve 3 semanas en el norte, en Nuna, cerca de Mali, que ahí pues fui a un proyecto educativo de construcción de una cancha de baloncesto en un colegio y a hacer talleres también con críos y demás. Y como nos sobraba 1 semana y media de viaje y tal, pues decidieron que querían enseñarnos Clima, y fuimos allí a Ouagadougou. Bueno, este es el tren que va hacia Mali, hacia Timbuktu. Y bueno, Clima se basa fundamentalmente en formación de familias. Entonces, ahí en Burkina hay una situación que a mí también me llamó la atención cuando me la contaron, ¿no? Que es que desde las comunidades locales, desde lo que serían aquí los ayuntamientos, hacen un reparto de tierras comunitario, es decir, la tierra disponible para cultivo en esa localidad se reparte a partes iguales entre las distintas familias del pueblo. ¿Qué pasa? Pues que muchas familias, allí hay una agricultura de subsistencia, es un país fundamentalmente agrícola, entonces muchas familias se encuentran con un pedazo de tierra al que no saben sacar el suficiente rendimiento y reclaman pues una formación agrícola que pues el Estado no les ofrece. Y ahí nace Clima, ¿no? Con esta necesidad. Allí las familias ingresan durante 2 años, ingresan la mujer, el hombre y los hijos, el núcleo familiar.
y se forman tanto la mujer como el hombre. Una de las condiciones que tiene el proyecto para que sigan dentro de él es que la mujer no hace trabajo doméstico, bueno, hace el mismo trabajo doméstico que el hombre, pero la mujer tiene la obligación de ir al campo a formarse igual que el hombre. Entonces los niños se quedan en una guardería que también ofrece el centro. Las mujeres sí que están liberadas cuando están en periodo de lactancia, pues para ir a darle el pecho a los bebés y demás. Y los niños tienen la opción de ir a la guardería, cuando cumplen unos años pueden también quedarse en casa. Y eso sí que se vio, ahí en Clima sí que vi situaciones pues, de niñas que llegados los 14 años decidían quedarse en casa pues, para hacer labores domésticas, porque allí también el tema de la desigualdad de género ahí está muy arraigado a nivel cultural, no ya solo por presión social, sino también que las propias mujeres tienen asumido que ese es su papel, entonces algunas incluso se sienten incómodas yendo a la escuela por encima de los 15 años, ¿no? Y estas son las casas típicas de allí de Burkina Faso, que son parecidas a las que hay en Clima, es que las de Clima no les saqué foto en su día. Entonces. Y otra de las normas que tienen en Clima para mantenerse en el proyecto es que los menores de las familias tienen que estar correctamente atendidos. Allí en África, pues los hijos pues no tienen el mismo valor que aquí, ¿no? Allí pues la media de hijos por mujer está en torno a 4, entonces la función reproductiva de la mujer es esa, tener hijos. Y los niños, pues sí es verdad que se les quiere, se les cuida y demás, pero no se tiene esa concepción de la maternidad como se puede tener aquí. Entonces, en el núcleo familiar de las familias tradicionales hay una jerarquía, sobre todo en cuanto al alimento. Cuando hay escasez, primero come el hombre, que sería el sustento económico de la familia, luego comerían los hijos varones, luego comería la mujer y por último comerían las niñas. Entonces eso en Clima no se permite. En Clima tienen que comer primero los niños y luego el hombre y la mujer tienen que comer juntos. Y esto, bueno, es el Eid, es la celebración del fin del Ramadán, ¿no? Que hicimos una celebración allí y ahí pues se ve muy bien pues que primero se sirvió a los críos y luego pues los adultos fueron a comer todos juntos y bueno, luego hubo un poco de celebración y demás. Y esta sería pues la guardería de Clima, para que veáis un poco, bueno, pues cómo es, y las mujeres pues dando la lactancia y demás. Aquí se me pidió, bueno, ya que estaba allí de paso y tal, pues que les hiciera un poco de control de salud a los críos, pesándoles, midiéndoles. Y bueno, pues también pues que resolviera alguna duda de alguna mamá que tenía y demás. Y esto pues es ese día, ¿no? El día del control de salud, que luego, bueno, descubrí alguna situación que os voy a contar un poco más adelante, ¿no? Esta foto pues os la puse porque, bueno, que el trabajo que se hace allí es muy agradecido a veces, ¿no? La cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, por lo tanto, que serían las formas en las que un médico pues, puede ir allí a terreno, tiene que basarse en algo que es muy importante, que es el análisis de la realidad. Para que la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria tenga sentido, tenemos que saber diagnosticar necesidades en terreno o incluso desde aquí, ¿no? Entonces, lo que fundamentalmente diferencia a la cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria sería pues, que la cooperación al desarrollo actúa sobre las consecuencias, pero siempre a través de las causas, porque no se busca ese paternalismo, no se busca esa verticalidad, sino que se busca que sean los propios locales los que den solución a sus propias situaciones, dotándoles de herramientas, ¿no? Y la ayuda humanitaria actuaría fundamentalmente sobre las consecuencias, porque actuaría en situaciones de crisis o de alarma. Y para que esto, bueno, para poder actuar sobre las causas, ya que hemos dicho al principio pues que las causas fundamentalmente del empobrecimiento no son causas intrínsecas del país, sino que muchas veces son causas estructurales o causas de dinámicas mundiales, es muy necesaria la incidencia política. La cooperación al desarrollo, sin que estas situaciones lleguen a otros oídos o sin hacer la presión adecuada a los gobiernos implicados en dotar de estos servicios a la población, pues no sería útil, ¿no? Y las formas de incidencia política pues, que podemos encontrar sería la relación de las distintas ONGs con los gobiernos locales, pues por ejemplo, en el caso de Camerún, pues que Cristina y la organización de religiosas mantuviera relaciones con el gobierno camerunés pues para hacerles saber pues que no ve justo los precios que se están aplicando en los hospitales estatales, que ellas creen en este otro modelo sanitario y de hecho lo están haciendo, aunque se encuentran con bastantes problemas. De hecho el año pasado pues me escribieron para contarme que la casa de voluntarios en la que yo estuve alojada ahora es una unidad de cuidados paliativos
y me contaron pues que había estado el ministro de Sanidad allí inaugurándola y demás, pero bueno, que van a las inauguraciones y luego pues cuando Cristina les dice que tienen que bajar los precios estatales, pues no hace ni caso, pero bueno, ellos siguen yendo allí y mantienen relaciones, ¿no? Luego, la relación de la ONGD con grupos de trabajo de organismos internacionales como la ONU, fundamentalmente la Organización de las Naciones Unidas, pues sí que pone a las organizaciones no gubernamentales a disposición de ellas unos grupos de trabajo o les permite formar parte de grupos de trabajo. Y os pongo aquí el ejemplo de Vía Campesina, que inició en Perú y fue una organización de los propios campesinos que consiguieron meterse en un grupo de trabajo en su día de las Naciones Unidas para luchar por su soberanía alimentaria y lucharon por crear una norma legislativa, ¿no?, que les garantizase, bueno, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a poder alimentarse en cualquier situación y bajo cualquier concepto, incluso en momentos de crisis alimentaria o de crisis climática, ¿no? Y consiguieron pues que se aprobara una legislación al respecto para que protegiera a los pueblos frente a esta inseguridad alimentaria, ¿no? Que bueno, a veces aplica, a veces no, pero bueno, ahí está la legislación. Y luego los proyectos de acciones en empresas, que esto lo pone en marcha PROIDE, que es la organización con la que yo estuve en Burkina Faso este año, que bueno, en lo que se basa es que el dinero que recaudan pues con campañas de sensibilización y demás lo invierten en comprar acciones en empresas que consideran que no respetan los trabajadores. Pues, por ejemplo, en el caso de PROIDE tiene acciones en Inditex, ¿no? Y lo que ellos hacen cuando consiguen acciones y consiguen el número suficiente, en este caso fue forzar una auditoría de buenas prácticas para los trabajadores en Bangladesh, y ahí consiguieron pues que al menos Inditex tuviese que ponerse las pilas y sacar a la luz ciertas situaciones, o al menos pues taparlas de alguna forma y tocarles un poco las narices, ¿no?, para que no lo tengan tan fácil. Y la última forma de incidencia política, que es la que nos es más común a nosotros, es la sensibilización aquí, ¿no?, a la vuelta, y bueno, un poco pues lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Y la búsqueda de esto sería pues una presión social suficiente para empoderar a gobiernos externos, ¿no?, a que pues lleven a cabo las transformaciones, que al fin y al cabo pues en España consumimos petróleo, que sabemos de sobra que no viene de la forma más legítima posible aquí a España, consumimos coltan, que sabemos también que tiene detrás todo el conflicto del Congo, y no se persiguen estas cosas, ¿no? Y bueno, esta foto os la puse por la importancia que es la incidencia política, ¿no? Bueno, no me gusta poner nombres de organizaciones, pero es que la foto está ahí, no lo puedo evitar. Pero hubo un proyecto en Beregadugu, este es el pueblo de Clima, y allí en África hay mucho problema de residuos, no hay la concienciación que tenemos aquí pues del reciclaje y demás y tal, y esto ellos sí lo diagnosticaron bien y pusieron papeleras. Pusieron papeleras que llevan 8 meses sin vaciarse porque no hicieron la adecuada incidencia política en el gobierno local, en el ayuntamiento, pues para que llevara a cabo una correcta recogida de basuras. Entonces, bueno, las papeleras están ahí, están bonitas, pero no son funcionales al final. Y las herramientas necesarias para trabajar en cooperación al desarrollo y en ayuda humanitaria, pues basada un poco en mi experiencia personal y en lo que yo más vacía me sentí, ¿no?, a la hora de llegar allí, pues fue sobre todo en formación geográfica y política, ¿no? Cuando llegas allí te das cuenta de lo poco que sabes del mundo. Y bueno, os pongo esta foto porque esta es la bolsa de trabajo de Bobo Dioulasso, que es la capital económica de Burkina Faso, y me llamó la atención porque al pasar por delante pues había un par de carteles, ¿no?, de una concentración para denunciar las masacres que tuvieron lugar en julio-agosto ahí en Gaza, los bombardeos de Israel y demás. Y dije, jolín, o sea, si allí son capaces de organizarse para estas cosas y aquí cuesta la vida o vida y media, ¿no?, sacar a la gente a la calle por lo mismo, algo está pasando, ¿no? Y a lo mejor es que no tenemos conciencia de lo que realmente está pasando en el mundo, ¿no? Y en Camerún es muy, o sea, según a qué zona del país te vayas es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, tenemos al este Bertoua, que sería el campamento de refugiados de República Centroafricana, ¿no? Al sur estaría Yum, que tienen comunidades de pigmeos que tienen un problema sanitario pues, y educativo importante. Yaoundé, que sería la zona centro, y Mora, que ahora mismo pues, está ocupada por islamistas radicales, ¿no? Es donde está operando ahora mismo el Estado Islámico. Entonces, dentro de un mismo país tenemos estas situaciones tan distintas, ¿no? Y yo cuando llegué allí pensé que Yaoundé que conociendo Yaoundé conocía Camerún y nada más lejos de la realidad, ¿no? Os pongo aquí a Alfredo, que fue un periodista con el que coincidí allí en Camerún.
pues que él estuvo en los campamentos refugiados de Vertua y fue pues el que me hizo darme cuenta de que Camerún no era mi casa de voluntarios, ni mi día a día en el hospital a las 6 de la mañana, y pese a que allí pues sí que se ven situaciones difíciles, pues había otras, ¿no? Luego, formación histórica y sociológica. No puedes entender los procesos africanos que hay ahora mismo sin entender la época colonial ni entender la época de la descolonización, sobre todo pues porque, como os conté antes, el gobierno de Burkina sigue muy ligado a Francia, el gobierno de Nigeria sigue muy ligado a Inglaterra, o sea, y esto hay que entenderlo, ¿no? Porque las relaciones que hay ahora mismo gubernamentales son históricas. Formación ética, moral y religiosa, pues porque los países que yo conozco de África, además, hay una mezcla cultural, étnica y religiosa impresionante. Nos encontramos con un 40-50% de población musulmana, con un 40% de cristianos y con el resto animistas, y los musulmanes y los cristianos a la vez también son animistas. Entonces, o entiendes esto o no puedes llegar a la gente, ¿no? Y aquí os pongo el caso de Joel, que fue pues uno de los niños a los que yo le hice el control de salud allí en Clima, pues que yo me puse a observar su curva de crecimiento y tenía pues al nacimiento un percentil normal, que me parece que era de en torno al 90 o así, y de repente había hecho un bajón de percentil impresionante, ¿no? Entonces, y después de ese bajón de percentil de peso, pues no remontaba y andaba siempre pues muy por debajo del percentil 3, luego volvía a caer otra vez y tal. Entonces yo, hablando con la mamá, le pregunté qué le había pasado, ¿no? Y fue pues que al poco de nacer había tenido un paludismo, una malaria, y la mamá también. Entonces, bueno, pues ahí él no podía mamar, ella tampoco tenía pues muchas ganas de darle de mamar, y tuvo un bajón de peso impresionante. Se complicó pues con una neumonía y demás y tal. Lo relevante del caso de Joel es que se llevó a un programa de nutrición intensiva de UNICEF que tienen en Beregadougou también, que bueno, le tenían que desplazar al pueblo todos los días y comía ahí el niño con alimentos hiperproteicos y demás, y de repente veías que en su percentil empezaba a mejorar. Y de repente en diciembre, yo estuve en julio allí en Clima, pues en diciembre anterior volvió a pegar el bajón de peso y no volví a recuperar más. Y resulta que yo le conseguí sacar a la mamá que era que habían dejado de llevarla al programa este de nutrición intensiva. Y bueno, pues le pregunté que por qué, obviamente. Y me dijo, pues bueno, pues que había un gasto, que era un gasto que no se podían permitir y demás, porque tenían que llevarla al pueblo y tal. Pero luego a mí lo que me decían no me acababa de convencer y tal. Entonces, hablando con la organización de Clima, ¿no?